El maestro dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Lleno de alegría, vende lo que tiene y compra el campo. El reino de Dios se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. De tantas riquezas que puede tener un ser humano en su vida, la mayor riqueza es haber encontrado a Dios. Dios es un verdadero tesoro. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 28 de julio, año 2021. Ese capítulo 13, a partir del verso 44, dos parábolas pequeñas, cortas, de el tesoro escondido y la perla preciosa. Parábolas que el maestro utilizó para indicar la capacidad de elección que pueda tener un ser humano en su vida. Algo que le define la vida a un hombre, a una mujer, a una persona creyente, a un consagrado, a un buen laico, la capacidad de elección. Las personas debemos aprender a elegir. No todas las veces elegimos el bien, tampoco elegimos lo mejor, tampoco somos muy acertados en tomar una decisión. Pues existen dos parábolas en la Biblia que se llaman del tesoro escondido y de la perla preciosa, que le permite a la persona como que entrar a elegir meditando esas dos parábolas, como que encontró un tesoro escondido, vendió lo que tenía y se fue y lo compró. También se dio cuenta de una perla muy fina, de gran valor, vendió lo que tenía y se fue y la compró. Ese es el ejemplo corto pero muy profundo y bastante amplio en su interpretación. Habría que irse al primer libro que tiene una Biblia, que se llama el libro del Génesis. Y ubicado en ese libro del Génesis de la Santa Biblia, leer el hecho mismo de la creación. Y en ese hecho de la creación, creó Dios a un hombre y a una mujer, y los creó libres y les respetó su libertad y los puso a elegir y les contó que habían cosas buenas y habían cosas malas en el mundo, que deberían tener mucho cuidado con lo que no sirve y estar muy atentos a elegir siempre el bien. Se pueden comer de ese árbol, pero de aquel no. Están en la libertad ustedes de hacerlo. Entonces, el primer principio que nace en la historia de la creación del hombre y de la mujer es el principio que llama la libertad. Es el principio que nace, que pertenece al orden genético de cada ser humano. Pertenece a cada persona, nace libre, quiere que le respeten su libertad, quiere elegir libremente, y así está en la Santa Biblia, desde la primera página hasta la última página. Dios siempre respeta la libertad. ¿Me quieren elegir a mí? Bueno, les agradezco que me eligieron. ¿Me quieren seguir a mí? Bueno, van a encontrar grandes cosas en su vida. ¿No me quieren seguir a mí? Entonces les respeto su manera de pensar. Es decir, ¿cómo es de interesante el tema para este miércoles? Interesantísimo entender la libertad y la capacidad de elección como un don, una gracia de Dios que solamente la propone y la respeta mucho. Dios no obliga a nadie, tiene que hacer esto obligatoriamente, solamente propone. La persona que opta por Jesús de Nazaret y quiere ya seguirlo a él directamente, quiere consagrarse a ser un predicador,
a anunciar la palabra, a ser un ministro, a ser un consagrado. Entonces la persona que opta por Jesús de Nazaret lo hace consecuentemente con la elección del desprendimiento, de tomar el camino de Dios, de tener algo tan grande y un tesoro en su vida que ser un representante de Dios. San Ignacio de Loyola lograba dar en una de sus frases tan sabias que decía ese santo, San Ignacio de Loyola: enséñanos, Señor, a servirte como te mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. Eso es muy importante en la capacidad de elección que Dios le da a cada persona. Cada persona está en su libre albedrío, lo llama la teología moral y utiliza esa palabra, libre albedrío, como para querer decir, tú estás como en la línea, eliges o te quedas con esto, te quedas con aquello. La Biblia siempre ofrece la palabra de Dios. Sabia será aquella persona que sepa reconocer el valor del reino de Dios y lo deja todo por ese reino. Sabiduría es el don de levantar la mirada de estas cosas terrenas y contemplar que hay algo más grande que lo terreno, que se llama la eternidad, la verdad que es Dios. El Evangelio según San Mateo en ese capítulo 16 va a decir: ¿qué le aprovecha ganar al hombre si pierde el alma? Esto es solamente una frase para que la persona la piense, pero la persona dice que no le interesa. Dios respeta mucho. Buscad primero el reino de Dios, otra oferta que viene de parte de Dios. ¿Cómo es de importante aprender a elegir y aprender a elegir bien? Es decir, elegir lo mejor para la vida de cada persona. Con la elección del reino de Dios se vale la pena vender todo lo que se posee. Jesús garantiza la felicidad y la eternidad, decía el Papa emérito Benedicto XVI en un discurso el 4 de julio del año 2010. La Santa Biblia presenta una gran cantidad de momentos de la historia bíblica para hablar de personajes que se fueron moviendo en toda esa historia bíblica y todos eran libres. Dios los llamó libres para tomar la decisión, seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el capítulo 13 del libro del Génesis, la historia de Lot. Escoge para sí toda una llanura y posee todas las tiendas hasta Sodoma. Las tierras fueron fértiles, pero él fue bendecido materialmente, pero perdió todo cuando Sodoma fue destruido. José, un joven que escogió vivir honestamente delante de Dios y se le fue concedido los más altos honores en el reino de Dios, en el reino de Egipto. Capítulo 41 del libro del Génesis. El pueblo de Dios en muchas partes de la Biblia contesta: le serviremos a Dios, le temeremos a Dios. Moisés es un personaje importante en la Santa Biblia y tomó la decisión. Dios lo llama para cumplir la misión y él la cumple y la hace. Intercede por el pueblo, es permanente, persevera, se dedica, va hasta el final, porque él lo eligió así. Es decir, cómo encontrar cantidad de ejemplos en la Santa Biblia bien interesantes para encontrar la libertad, que es una gracia y un don de Dios, algo muy respetable de encontrar y saber elegir cuando la persona se pone en actitud de Dios, cuando sabe usar su libertad. Y una manera de usar la libertad es la conciencia, la disciplina, el límite. La libertad debe tener un límite. Cuando la libertad no tiene límite, se convierte en libertinaje. Ya no sirve. Descontrola a la persona, descontrola la conciencia de cada persona, porque ya no sabes usar tu libertad. Eres una persona muy libertina. No te sabes controlar, no sabes hablar correctamente, ofendes muy fácilmente, crees que estás en la libertad de hacer lo que quieres
o tratar a los demás como tú crees que se deben tratar las personas. Bien interesante el tema de la libertad, aprender a elegir dos parábolas de la Biblia, tesoro escondido y la perla escondida. La mayor riqueza es encontrar a Dios. Dios es el mejor tesoro para la vida de un ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.